8:09 de la mañana de este gobierno de la Z101 y estamos a la espera. En instantes estaremos haciendo el contacto con el mayor general Juan Manuel Méndez, que está terminando algunos compromisos para hablarnos de la afectación que ha producido Fred. Hasta ahora 33 circuitos eléctricos, 26 acueductos, pero antes tenemos el comentario en esta ronda de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en la mesa de debate. Buenos días, don Álvaro Albel, un abrazo en la distancia a usted y a su familia. Yo acabo de descubrir algo que no me atrevo a leerlo. ¿No se atreve? No. Si tú no te atreves, que tiene Vamos a dejarlo así. muy claro. Pero eso no es que ¿Por qué no te atreves si eso está publicado? Eso pero ¿cómo pues, se sabe no, lo que- ¿Y cómo tú sabes lo que no me es? saboten, Pero yo no he leído nada, yo no sé cómo ellos saben lo que Rosendo tiene Muy razón. buenos Sabotaje a Felipe. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez, don Bienchi Rodríguez, y muy buenos días a todo el país. Miren, he visto todas las publicaciones que se han hecho alrededor de la memoria del presidente Luis Abinader de su primer año. Y quiero focalizar el tema sobre todo de lo que tiene que ver con la parte económica. Porque obviamente que la parte económica, la política económica, monetaria y financiera, bien acertada, es la garantía, por lo menos, de un importante flujo de caja que permite al gobierno asumir y poner en marcha una serie de políticas públicas. Porque sin recursos no hay forma de que haya la posibilidad de que se pueda poner en marcha esa política pública. Por ejemplo, nosotros hemos visto cómo se ha destacado bastante el Banco Central, nuestras reservas en dólares. Estamos hablando de cerca de 13,000 millones de dólares en reserva. Y eso habla muy bien de la estabilidad económica de la República Dominicana. Entonces estoy haciendo una serie de ajustes y de comparaciones. Y voy a lo siguiente. Ese brinquito que el llorante. No, porque estoy hablando sobre la base de los datos. Yo sentí que era una inyección y era la palmadita de brazo. No. Vamos a escuchar el Estamos golpe. hablando de 13,000 millones de dólares. Aníbal, eso es mucho dinero. Es un país donde lo que más nosotros necesitamos es recursos. Pero cuando me pongo a analizar a todo esto, al cierre del año 2020, la reserva en la República Dominicana, al cierre del año 2020, estamos hablando ya a 3 meses después de cubrir de la pandemia, estamos hablando prácticamente en medio de la pandemia, al cierre del año 2020. Nosotros teníamos una reserva de 10,000 millones de dólares. No lo dice Felipe, lo dice el propio Banco Central, porque estoy hablando con datos del Banco Central. Entonces nosotros teníamos una reserva de más de 10,000 millones de dólares, exactamente 10,750 millones de dólares en reserva al cierre del año 2020. Pero cuando yo veo todo esto y calculo la cantidad de dinero prestado que ha tomado el gobierno, más la reserva que se dejó al año 2020, estamos hablando de 12,000 millones de dólares que ha tomado prestado este gobierno, casi un récord histórico. Estamos hablando de 1,000 millones de dólares por mes. 12 meses de gobierno, 12,000 millones de dólares. Y sumamos entonces los 10,000 millones de dólares que de las reservas anteriores, estaríamos hablando de cerca de 22,000 millones de dólares. Y si a esos 22,000 millones de dólares le sumamos esa información tan importante que también nos da el Banco Central, de que al cierre del mes de junio hemos recibido remesas por encima de los 6,159 millones de dólares, estaríamos hablando con un flujo de caja cercano a los 28,000 millones de dólares. Estamos hablando de muchos recursos. Estamos hablando de 28,000 millones de dólares. Y no quiero excluir el turismo, quiero excluir aduanas y excluir de todo este flujo de caja a impuestos sobre la renta. No estamos hablando de recaudaciones aduanales, arancelarias ni fiscales. Porque si nos vamos a eso, habría que ver la información extraordinaria que publica Impuestos Internos, que nos habla de que al corte del mes de julio se han recaudado cerca de 358,000 millones de pesos. Y qué no decir de aduana, que publicó que solamente en el mes de mayo se recaudaron más de 53,000 millones, porque no tengo el dato global de aduana. Hago toda esta referencia porque yo siempre he dicho que el problema de acá en la República Dominicana no es solamente la cantidad de dinero que podamos tener.
Yo lo que nunca en la vida voy a hacer, porque en términos personal no lo he hecho, yo digo que no hay una cosa que parezca más a un gobierno que un hogar, de usted está tomando prestado para guardar dinero. No tiene sentido eso. Entonces, no tiene sentido. Entonces, lo que yo creo que parte de la rendición de cuentas que debería también de poner en marcha, sobre todo el equipo económico, el presidente Luis Abinader, es decir, en que aparte de esos 13,000 millones de dólares en reserva, cómo se han invertido los restantes recursos que hemos recibido por parte del Estado. Porque uno de los compromisos del cambio fue la rendición de cuentas, y uno de los compromisos del cambio fue la transparencia, y uno de los compromisos del cambio sobre todo fue el gasto de calidad. Entonces, amparado en esa promesa, yo creo que me siento en el compromiso moral, ¿verdad?, de decirle, bueno, en qué nosotros hemos gastado, invertido toda esta cantidad de dinero, sin hablar, porque yo supongo que solamente con el tema de la Dirección General de Impuestos Internos y de aduana, podemos dejarle los gastos fijos al gobierno. Eso le podemos dejar. Estamos hablando de un flujo de remesas que no involucra mayores esfuerzos del Estado Dominicano que no sea la reconversión, José Luis. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de un flujo de ingresos de divisas, de préstamos superior a los 12,000 millones de dólares, que lo único que se necesita es que los diputados y senadores levanten la mano. No necesitamos para traer ese dinero acá a hacer inversiones, no necesitamos mayores esfuerzos que no sea eso. Estamos hablando de que encontré en esa reserva 10,000 millones de dólares. Bueno, estamos hablando de 10,000 millones de pesos, porque 10,000 millones de pesos estaríamos hablando de 200 millones de dólares. Estamos hablando de millones de dólares. Y yo creo que no ha habido un gobierno, independientemente, porque no he dicho que el gobierno ha gastado esos 28,000 millones de dólares, porque acaba de decir el gobierno que tiene en su reserva cerca de 13,000 millones de dólares. Entonces, Felipe, nosotros, lo que no conocemos mucho de macroeconomía, de todos esos temas tan complejos, lo que hacemos es un análisis simple. Claro. Y yo quisiera que tú me ayudes ahí, porque no entiendo. Si tenemos tanto dinero en reserva, es como si yo en mi casa o en mi cuenta de banco tuviera esos 28,000 millones de dólares, y entonces necesito hacer algún tipo de inversión en mi casa porque se dañó el closet y necesito repararlo. Y yo teniendo todo ese dinero ahí, yo salgo a buscar prestado para arreglar el closet. Entonces no entiendo esa correlación. Las reservas son precisamente, es el flujo de recursos en divisa que necesita cualquier país para atender las necesidades de las importaciones de bienes y servicios. De alguna manera, contestar la pregunta de Julieta, y discúlpame, Felipe, que tu comentario. Julieta puede necesitar arreglar el closet, pero no va a gastar lo de la compra. Correcto. Que es bien de consumo. Por eso hablo, esa reserva, eso es reserva. Exacto. Por tanto, y hablo de la reserva porque yo pondero la reserva, porque la reserva nos envía una señal de que estamos en lo correcto, de que tenemos nuestro ahorro suficiente, que estamos en capacidad de satisfacer esa demanda de importación de bienes y servicios y de consumo. Y que estamos en capacidad de que si, por ejemplo, el mercado financiero se distorsiona un poco, bueno, pues con la reserva ahí se entra al equilibrio. Entonces, la garantía del crédito es la productividad. El problema es que esa reserva en el cierre del año 2020 estaban en 10,000 millones de dólares. Además, si fuera un elemento de que la reserva fuera un recurso a tú poder invertirlo en gastos corrientes, en gastos tradicionales del Estado, ningún gobierno hubiese recibido reserva de nadie. Exactamente. Porque las reservas son al final parte de esa herencia macro que cada gobierno de manera institucional traspasa cuando entrega la administración a otro gobierno. Si Leonel no le deja reservas a Danilo, no hubiese encontrado reservas tampoco. Si no la deja Danilo, porque es un gobierno, es una institución. La caja necesita tener ese fondo ahí, que es el que garantiza la estabilidad. Estoy de acuerdo. Por eso hablo que cuando tú analizas lo que ha planteado el Banco Central de una reserva de 13,000 millones de dólares y cuantifica la cantidad de préstamos, todos los préstamos que nosotros hemos tenido prácticamente van directo a aumentar la reserva o a garantizar la reserva. Pero nosotros tenemos un flujo de 6,000 millones de dólares, producto de la remesa, más 10,000 millones de dólares que encontramos en reserva.
Entonces estamos hablando de un gasto de 16 mil millones de dólares. Al cierre del año 2020 estoy hablando. Estoy hablando de que cuando comenzó el año 2021 se encontraron 10 mil millones de dólares que estaba ahí de acuerdo a lo que dice el Banco Central, porque estas estadísticas no me las estoy inventando yo. Yo estoy haciendo un análisis comparado con los propios datos del Banco Central. Siempre he dicho, tomar prestado no es malo. Malo es usted tomar prestado para bebérselo. ¿Para qué y contando con qué? Y contando con qué. Y yo recuerdo que el año pasado, que yo no sé quién fue que le recomendó eso, tal vez el nerviosismo de la propia pandemia, aquí de repente había una proyección de un déficit de 7,2% del presupuesto como resultado de la pandemia. Cuando el gobierno del presidente Luis Abinader asumió, hicieron una proyección diferente del déficit que subió a 9.2. Ubicamos unos dinero prestado en los mercados financieros internacionales para cubrir ese déficit, y resulta que cuando el cierre del año fiscal terminamos entonces con el déficit que había proyectado el gobierno de Danilo Medina de 7.2, entonces anunciamos que tuvimos un superávit y que redujimos el déficit en 2.2. Entonces, eso provocó también un incremento de la reserva, porque dice, bueno, si tenemos un superávit de 360 millones de dólares que no gastamos, o sea, cogimos una proyección de un déficit que teníamos, que se suponía que lo íbamos a gastar, un dinero prestado, y no lo gastamos. Y si no lo gastamos fue porque hicimos la proyección mal. Y al hacer la proyección mal, ese que dinero entra dentro de lo que es la caja de la reserva. Y ahí entonces dice, bueno, el problema es que tuvimos un superávit. No fue un superávit. Fue una mala proyección del déficit en los últimos 3 meses de gobierno. Para mí lo más importante de todo esto... O quizá una mala proyección del déficit en función de una mejora en nuestras capacidades internas. Quizá proyectamos, como hemos visto, yo estoy viendo aquí, no lo quise poner en la mesa para no coartar tu eficiente comentario, la caída del PIB regional, como el PIB en toda América Latina, en toda la región, generó un golpe que dice la data que estoy viendo del propio Banco Mundial, que consolidado dejó en menos producción, en menos concreción de recursos a nivel regional, en más de un 60% del PIB en toda la región. Quizás esa estimación no fue solo nuestra, quizás nosotros pudimos recuperarnos más dentro del impacto del COVID, o quizás hacernos menos daño de que pensamos que no iba a hacer. Por eso hablo fue una visión responsable, ver en su contexto la magnitud del daño. Quizás fuimos más eficientes defendiéndonos de ese daño. Por eso hablo de incertidumbre. Y cuando inicié el comentario para hacer esos análisis comparativos, hablo que tal vez la incertidumbre de la pandemia provocó esa proyección, porque tal vez no sabíamos dónde íbamos a terminar con el tema de la pandemia. Pero obviamente de que hubo una proyección del déficit errático, la hubo, independientemente de esa parte. Probablemente estuvo motivado en lo que tú estás planteando y lo que nosotros hemos planteado. Entonces, lo importante de todo esto no es la cantidad de dinero que se tome prestado. Nosotros tenemos que financiar el desarrollo, nosotros tenemos que financiar las necesidades básicas. Lo importante es explicarle al país en qué se ha invertido el dinero, hacia dónde va el dinero y dónde se ha hecho, cuál ha sido la inversión, en qué área, tanto en el área de educación como en el área de salud, que han sido las áreas de mayor gasto en el medio de la pandemia. Explicarnos a dónde ha ido cada uno de esos 12 mil millones de dólares prestados y esa entrada de 6 mil millones de dólares en reserva a la República Dominicana, sin descontar o descontando las recaudaciones internas de aduanas y de impuestos internos y los 10 mil millones de dólares que teníamos reserva al cierre del año 2020. Llévatelo, Cundo.